Saludos a todos muy amados. Este es Milton Alonso Granados, transmitiendo desde Dallas, Carolina del Norte, Estados Unidos, para el Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos. A continuación les comparto un extracto del tema bíblico, los dos evangelios, escrito por su servidor. Hoy estaré hablando sobre un argumento de trascendental importancia. ¿Fue Jesús divino o humano? Durante los primeros siglos de la era cristiana, surgieron intensos debates y controversias en torno a temas como la divinidad de Jesús, la encarnación del alma y la resurrección de los muertos. Estos asuntos fueron profundamente discutidos por los líderes de la iglesia, y sus conclusiones influyeron de manera decisiva en la formación de la teología cristiana. Una pregunta clave era: ¿a cuál Jesús debían seguir para alcanzar la salvación? ¿Al Jesús en carne, que cumplió con las escrituras judías y enseñó a obedecer la ley de Moisés, o al Jesús resucitado, quien trascendió las limitaciones del judaísmo y reveló la salvación al mundo gentil? A continuación, un resumen de los principales puntos de controversia y sus orígenes y sus expositores. Arrianismo versus la ortodoxia o tradición católica. Uno de los debates más importantes fue sobre si Jesús era realmente divino o simplemente una criatura exaltada por Dios. Arrio, fundador del arrianismo, sostenía que Jesús, aunque notable, no era igual a Dios Padre, sino un ser creado. Esta postura fue rechazada por el Concilio de Nicea en el año 325 después de la muerte de Jesús, en donde los líderes eclesiásticos fueron convocados por el emperador romano Constantino el Grande para votar, y la mayoría de ellos sostuvieron que Jesús era, tanto en carne como alma y espíritu, de la misma esencia que el Padre, afirmando así su plena divinidad. El adopcionismo versus la ortodoxia o la tradición católica. Otra controversia fue el adopcionismo, que postulaba que Jesús era un ser humano común al nacer y fue adoptado por Dios y elevado a la divinidad durante su bautismo o resurrección. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús se escucha una voz del cielo que dice: "Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco". Marcos 1:11. Los adopcionistas argumentan que este momento marca la adopción y nuevo nacimiento de Jesús como hijo y siervo de Dios. Uno de los principales representantes de esta enseñanza fue Elipando de Toledo, un arzobispo del siglo VIII. Elipando defendía la idea de que Jesús, en su naturaleza humana, fue adoptado como hijo de Dios a la hora de ser bautizado. Esta doctrina fue considerada herética por la Iglesia Católica, que defendió la tradición y divinidad de Jesús desde su concepción. Tenemos también el docetismo. La palabra docetismo proviene del griego dokein, que significa parecer o aparecer. Los creyentes docetistas creían que el cuerpo de Jesús era una ilusión, ya que el verdadero Dios no podía sufrir ni morir. Según esta doctrina, Jesús solo parecía tener un cuerpo humano y sufrir, pero en realidad todo era parte de un propósito o proyección proveniente del mundo espiritual. Este punto de vista fue también rechazado por el concilio convocado por Constantino el Grande y llevado a cabo en Nicea. El monofisismo versus nestorianismo. Estas controversias se centraban en cómo coexistían las naturalezas divina y humana en Jesús. Los monofisistas creían que Jesús tenía solo una naturaleza, pero predominantemente divina, mientras que los nestorianos afirmaban que Jesús poseía dos naturalezas separadas, una divina y otra humana. El concilio de Calcedonia, convocado en el año 451, después de la muerte de Jesús, por el emperador romano Marciano, resolvió esta cuestión proclamando que Jesús, siendo Dios hombre, tenía dos naturalezas, una divina y una humana, que en conformidad con la tradición y el concilio del emperador Constantino de Nicea del año 325 estaban unidas sin confusión ni división. Ahora, ¿qué dicen las escrituras? Vamos así en una forma rápida acerca de qué tiene que ver esto con la controversia o en qué sentido es importante entender si
Jesús era completamente divino, carne, alma y espíritu, o si Jesús era divino en algún momento cuando fue bautizado, nació de nuevo, fue ungido, fue comisionado, se le dio un ministerio porque el Espíritu desciende como una paloma sobre él y a partir de ahí comienza a ejercer su ministerio. O sea, existían distintas posiciones dentro de los creyentes desde los primeros siglos de la era cristiana. El arrianismo sostenía que Jesús había sido exaltado, pero que era un ser humano, como cualquier otro ser, solamente que comisionado. Por ejemplo, como Jeremías, yo te conocí, yo te llamé desde el vientre de tu madre y te di para que hicieras esto y lo otro. Entonces Jesús fue un ser humano como un profeta llamado y comisionado. Pero esto en el año 325, en un concilio convocado por el emperador Constantino el Grande, el emperador romano, fue rechazado. Y entonces se impuso la enseñanza o la tradición católica que dice Jesús es cuerpo, alma y espíritu divino e igual a Dios. El adopcionismo, por otro lado, enseña algo parecido, solamente que dice que Jesús desde su bautismo, ahí fue nacido en el reino y comisionado para una labor específica. Esto también fue rechazado por el arzobispo del siglo VIII en otro concilio que fue convocado por la Iglesia Católica. Tenemos entonces el arrianismo, tenemos el adopcionismo y tenemos el docetismo. El docetismo viene de parecer o aparecer. Sí, muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo si Jesús es Dios podía morir? ¿Cómo si Jesús es Dios podía ser tentado? Bueno, el docetismo daba una respuesta a esto diciendo todo esto era una apariencia. Realmente desde el mundo espiritual se proyectaba un cuerpo y era divino, pero este cuerpo era solamente una apariencia de hombre porque era Dios mismo y Dios mismo no puede ser tentado, ni puede sufrir, ni puede morir. Entonces todo esto sucedió, pero fue como la proyección de una película o de un video. No era real. El cuerpo de Jesús era divino, no era carnal como parecía que era. Esto era el docetismo. Sin embargo, el docetismo también fue rechazado. Pasamos también al monofismo y nestorianismo. Sí, en el monofismo se enseña que Jesús es solamente uno, que es completamente divino de acuerdo a la tradición, de acuerdo a la ortodoxia católica y de acuerdo a las decisiones que tomaron aquellos concilios convocados por los emperadores, donde se determinó que Jesús era 100% divino, que era un Dios hombre y que no había ningún tipo de controversia ni contradicción en esto. Así es como se impone entonces el monofisismo sobre el nestorianismo, ya que el nestorianismo se centraban en cómo podía existir dos naturalezas dentro de un mismo ser. Y el monofisismo dice, sí, habían dos naturalezas, pero eran perfectamente todas divinas y todas humanas. Cuando el nestorianismo no decía de esa manera, ¿verdad? El nestorianismo sostenía que Jesús era humano, un ser humano como cualquier otro, solamente que comisionado, llamado a una misión especial, y que dentro de este cuerpo humano estaba el Espíritu de Dios que le guiaba hacia una misión. Ahora, esta enseñanza fue rechazada por el concilio de Calcedonia en el año 451, donde se determinó que, donde se respaldó, donde se corroboró lo que se había dicho en el concilio convocado por Constantino el Grande en Roma, el concilio de Nicea en el año 325, donde se dice que solamente hay dos naturalezas, pero que ellas son perfectamente unidas y son divinas, que Jesús es humano 100% y que es divino 100%, pero que eso no entra en contradicción. Su humanidad, su carne, todo su ser era divino 100%, aunque era humano. Bueno, entonces no había contradicción. Según el concilio, eso fue lo que determinaron.
Pasamos entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante mirar a Jesús como Dios o como hombre o como profeta o como un salvador ungido por Dios que fue comisionado después del bautismo en aguas donde el Espíritu desciende sobre él? ¿Por qué estas diferentes enseñanzas tienen importancia? Bueno, tienen importancia porque estas mismas enseñanzas son las que encontramos en los escritos apostólicos. Hay diferentes ángulos, diferentes puntos de vista sobre esto. Hemos mirado cómo, por ejemplo, Pedro, había muchas cosas que él no podía comprender y él dice, nuestro hermano Pablo ha escrito sobre cosas que son difíciles de entender. Esto porque Pedro tenía una línea tradicional judía. Había seguido a Jesús de Nazaret, había predicado el evangelio del reino que traía las promesas, el cumplimiento de las promesas exclusivas para el pueblo de Israel y no para el mundo gentil. Entonces viene el apóstol Pablo, que no conoció a Jesús de Nazaret en carne, es impactado por una visión que tuvo, una experiencia que tuvo, y se habla de un evangelio de la gracia para todos los hombres, donde no era necesario obedecer la ley de Moisés ni ser circuncidado. Entonces, todo esto tiene que ver sobre la experiencia que tuvieron los apóstoles, uno siguiendo a Jesús en carne, otro que no conoció a Jesús según la carne. Pero miremos qué dice la Escritura acerca de esto. ¿Salvación en la carne o en el espíritu? Explicación escritural. Para que Jesús fuera reconocido como el legítimo heredero del trono de David y el rey prometido de Israel, debía cumplir con los requisitos establecidos en la ley y las profecías judías. El Mesías debía nacer como descendiente humano de David, lo cual le otorgaba, según la ley judía, el derecho legítimo al trono. Las profecías de 2 de Samuel, capítulo 7, versos 12 y 13, e Isaías, capítulo 11, verso 1, anticipan que el Mesías vendría de la línea de David y reinaría para siempre sobre Israel. Esto exigía que Jesús fuera plenamente humano y perteneciente a una genealogía específica, cumpliendo el linaje davídico. El apóstol Pablo en Romanos 1:3 enfatiza esta realidad diciendo que Jesús es descendiente de David según la carne. Al decir según la carne, Pablo subraya la humanidad de Jesús, una humanidad real y tangible que lo conectaba directamente con David y con la línea genealógica necesaria para ser el verdadero Mesías esperado. Este aspecto humano de Jesús no solo le daba legitimidad en cuanto a su derecho al trono, sino que también lo hacía accesible a la experiencia humana compartida, permitiéndole asumir un papel de identificación profunda con nuestra humanidad. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿acaso tenía alguna razón los creyentes arrianistas que veían en Jesús a un ser exaltado, pero no completamente igual a Dios el Padre? ¿Y qué del adopcionismo que vio en Jesús a un servidor fiel, nacido de Dios y llamado al ministerio solo hasta después de ser bautizado por Juan? Sin olvidar la doctrina que profesaban los creyentes nestorianos, en la que afirmaron que Jesús fue 100% hombre, pero que en él habitaba el Espíritu de Dios. Ahora, no podemos olvidar que estas doctrinas fueron rechazadas y consideradas heréticas por los concilios convocados por los emperadores romanos Constantino y Marciano en los años 325 y 451 después de la muerte de Jesús. Las decisiones tomadas en estas asambleas son las que de alguna manera han marcado el distanciamiento entre el judaísmo y el cristianismo. Tanto para los judíos ortodoxos como para el islamismo, divinizar a Jesús al nivel del Padre es completamente anti-escritural. Y no es otra cosa más que idolatría pura ante Dios. Pues para ellos, la descripción que el apóstol Pablo hace de Jesús como la imagen del Dios invisible no es reconciliable con la orden que prohíbe hacer imagen alguna de lo que está en los cielos. Sí, o sea, para ellos decir que Jesús es la imagen de Dios es puramente hacer lo contrario a lo que el mandamiento divino indicaba de no haréis imagen de cosa alguna de lo que está en los cielos. Y no había que poner nada delante del Padre, sino solamente Él mismo. Ahora, estamos hablando del pensamiento, por supuesto, del judaísmo ortodoxo y por qué motivo los nestorianos, por qué motivo las diferentes corrientes cristianas de aquel entonces
entendían que Jesús era humano y que se le había dado una misión y que había sido ungido, que había sido comisionado, que se le había dado el Espíritu con un propósito. Sin embargo, todo esto fue rechazado por los concilios convocados por los emperadores romanos, Constantino y Marciano. Así es como el día de hoy muchos tenemos una idea de quién es Jesús, otros tienen otra idea. ¿Por qué? Porque este debate viene desde tiempos muy antiguos, y no solamente viene de tiempos muy antiguos, sino que todavía llega hasta nosotros a través del mundo escritural del Nuevo Testamento. Para ellos, entonces, la descripción que el apóstol Pablo hace de Jesús como la imagen del Dios invisible no es reconciliable con la orden que prohíbe hacer imagen alguna de lo que está en los cielos. Éxodo 24, Colosenses 1:15. Quizá la respuesta a la idolatría recae sobre nuestra percepción del Espíritu de Dios o del Cristo manifestado en Jesús, o Jesús siendo igual a Dios. O sea, tenemos dos formas de mirar esto. Pensar que Jesús fue usado como un vaso por el Espíritu de Dios, que Cristo, aquel Cristo que se manifestó según Pedro en los profetas, también se manifestó en Jesús con un propósito, o mirar a Jesús siendo igual a Dios el Padre. Ahora, esto podría desde el judaísmo ortodoxo ser una idolatría escritural según su percepción y entendimiento de las Sagradas Escrituras y de la ley mosaica. Para Juan, el apóstol Juan, la verdad y la salvación estaban estrechamente relacionados a la completa divinidad del cuerpo y alma de Jesús. Cualquiera que no aceptara esta doctrina no podía ser más que un anticristo. A pesar de esto, el apóstol Pablo enseñó que existe un camino nuevo y que éste va más allá de la carne. Véase, 1 de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 16 y Hebreos, capítulo 10, verso 20. Dice Juan: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que no ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, para Juan, el reconocer la divinidad plena de Jesús en cuerpo, alma y espíritu, desde su concepción, desde el embarazo de María, su nacimiento, su niñez, hay que entender, según Juan, que la salvación vino en carne. ¿Sí? Quien no entiende o quien no acepta que la salvación tiene una etiqueta judía, en la cual Dios se manifestó al pueblo de Israel y que vino esa salvación contenida en Jesús de Nazaret, en Jesús de Galilea, en el Nazareno. Si alguno no dice esto, dice Juan, el tal es un anticristo. Y él dice, en esto conocemos cuál es el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Quién es aquel que mantiene o que ha abrazado el espíritu del anticristo porque se rebela en contra de Cristo, que según esto enseña que la salvación vino en carne, que la salvación depende de la divinidad plena de Jesús? Por otro lado, el apóstol Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, Pablo, en el lenguaje de Juan, era un pleno anticristo. ¿Por qué? Porque Pablo no conoció a Jesús de Nazaret. Y también él dice, yo el evangelio que recibí no lo recibí de ningún hombre, ni fui a buscar a los que fueron apóstoles antes que mí, sino que fue por revelación, y quien se lo reveló fue el Cristo resucitado, no Jesús de Nazaret. Y por esto Pablo se desliga de esta controversia y dice, si alguien conoció a Cristo según la carne como Jesús de Nazaret, ya no lo conocemos así. Esto es bien interesante, amados, porque nuestra perspectiva cristiana con respecto a esto puede elevar a un servidor fiel
a un instrumento útil que fue exaltado y que le fue dada la gloria, la honra y el nombre que es sobre todo nombre al mismo nivel de Dios el Padre, según la doctrina católica que hemos heredado desde tiempos antiguos y según los concilios de Constantino y el otro concilio, ¿verdad? Los diferentes concilios que han habido. O también podemos abrazar el hecho de que Jesús fue tomado por el Espíritu desde su bautismo y fue comisionado y lleno del Espíritu de Dios y le fue dada una misión. Ahora, ¿por qué es importante analizar esto? Bueno, hemos dicho antes que para el judaísmo de no haréis imagen de ninguna cosa de lo que está en los cielos y en la tierra podría tomarse como una idolatría la forma en que yo conozco y entiendo a Jesús. Así es que volvemos nuevamente a, ¿tendría razón Juan en el sentido en que tenemos que conocer que la salvación vino en carne y que sin reconocer la divinidad de la carne de Jesús desde su concepción no hay salvación, sino que hay ateísmo o hay un espíritu del anticristo? Pero también está la otra enseñanza que no deja de exaltar la gloria de Jesús, pero que reconoce que Jesús fue un ser humano porque debía de ser un ser humano conforme a la ley y los profetas para poder ser el verdadero rey de Israel, el verdadero Mesías, el verdadero Salvador. ¿Tendría razón entonces el apóstol Pablo al distanciarse de las diferentes corrientes y decir, ok, ahora ya no importa si lo conocimos en carne o no? Aún aquellos que lo conocieron en carne ya no lo conocemos de esa manera. ¿Cómo lo conoces tú? ¿Cómo lo conozco yo? ¿Y por qué es importante? Precisamente para eso hacemos este programa, para que seas tú quien decidas qué es lo mejor y qué es lo más correcto. Abrazarnos a Jesús, que es el mismo Padre manifestado en carne y sangre, o conocer al Cristo que se manifestó en Jesús, en un servidor que fue el más grande de los nacidos de una mujer y que cumplió un propósito maravilloso para el pueblo de Israel y posteriormente para el mundo gentil.